Ahí arrancamos. Bueno, ya yendo más hacia el sur, eh, esto es a Santa Fe, básicamente, nos vamos a encontrar con que durante el siglo XVII, Buenos Aires y Santa Fe eran dos ciudades comparables. Buenos Aires un poco más grande, eh, Santa Fe, que nunca voy a entender por qué Garay no funda Santa Fe del lado de Paraná, que es una zona más alta, que está en condiciones, también que no tendrían tanta agua como la zona de Santa Fe. Pero es una zona, está ubicada en una región muy complicada, incluso para la navegación del Paraná. Hacer escala en Santa Fe resulta muy complicado porque entrar por esos riachos es, siempre fue muy complicado. Eh, Y es más, el puerto de la ciudad de Santa Fe era básicamente la bajada del Paraná, donde después se va conformando un caserío y termina siendo capital de la Confederación y después de la provincia de Entre Ríos, porque históricamente cuando se forma la provincia de Entre Ríos, la, la primera capital fue Concepción del Uruguay, una de esas fundaciones de Carlos III, de una fundación española tardía. Eh, pero, digamos, Santa Fe tenía sus contactos vía el Paraná con Buenos Aires, con Asunción y con Corrientes, eh, por tierra con Córdoba y también por tierra con Buenos Aires. Pero ya, diga, esto es lo que les decía, a los pueblos que vivían algunos en las islas o en tierra firme del norte hacían muy imposible el dominio efectivo y permanente del Cabildo de Santa Fe como autoridad colonial hacia muchos kilómetros más al norte. O sea, eh, el norte santafesino se conquista hacia se va avanzando paulatinamente durante el siglo XVII, XVIII, muy paulatinamente, sobre todo en el XVII. Es más, la fundación de Santa Fe entre ese brazo del Paraná y el río Salado, que tiene tantos inconvenientes, era una forma de defender la población de esos ataques. Y tenía tierras suficientes hacia el norte y hacia el este y el sur como para sobrevivir y poder hacer y tener excedentes para intercambiar eh, frutas, ganados, etcétera, etcétera. Eh, es más, hay una fundación de una estancia jesuítica que estaba sobre el río Carcarañá, que era como la posición más al norte, y cuando los expulsan a los jesuitas, pasa a los franciscanos, y los franciscanos mueven la sede, era una extensión territorial bastante grande, hacia la costa del Paraná y pasa a ser lo que hoy es el convento de San Lorenzo. Y el pueblo de San Lorenzo, ya último cuarto del siglo XVIII, para la época de la famosa batalla de San Lorenzo, el convento como lo conocemos ahora no estaba terminado. La iglesia estaba construida hasta una altura de 1 metro y tenían sí fábrica de ladrillos y de cal, eso lo habían, ya era bastante extendido el uso del ladrillo cocido y de la cal, y las parte de los ladrillos que se producían ahí sirvieron para construir las dos famosas baterías sobre el Paraná, donde Manuel Belgrano iza la bandera nacional en ese gesto de desobediencia al triunvirato también es muy interesante. Pero bueno,
Volvamos a Santa Fe al siglo XVIII. Habíamos dicho que Santa Fe se muda de su fundación original, en parte por las embestidas del río. Hoy por hoy, parte de la ciudad que se hizo un caso muy interesante de arqueología de cimientos de tierra, porque siempre se construyó hasta muy entrado el siglo XVIII en tierra en Santa Fe. En Buenos Aires también, pero en Buenos Aires por ese desarrollo político, económico, geoestratégico que adquiere, empieza a cocinar ladrillos, los jesuitas empiezan a cocinar ladrillos, pero se usan también en obras civiles como las del fuerte de Buenos Aires, que queda un fragmentito en el Museo de la Casa Rosada, y la primera iglesia de ladrillo de Buenos Aires, que es la de San Ignacio en Alcina y Defensa, una cuadra de Plaza de Mayo. Pero bueno, habíamos visto que la región, en principio, más dinámica económicamente era el norte por las misiones, los pueblos de las misiones. En su momento había estado la capital en Asunción, baja y empieza a gravitar Buenos Aires crecientemente, sobre todo a partir del siglo XVIII, del principio del siglo XVIII, con el mercado de esclavos, y Santa Fe queda en una región intermedia. Es más, el Cabildo de Santa Fe tenía históricamente jurisdicción sobre la costa de la margen izquierda del río Paraná, o sea, Entre Ríos. Entre Ríos no existía como jurisdicción, no había ninguna población estable. Solo la población que se había ido formando es esta, la de la bajada del Paraná, actual ciudad de Paraná. Sus barrancas, mucho menos a merced del río, una zona también muy interesante para los cultivos y demás, pero la primera fundación estable y real, habíamos dicho, es Concepción, en la costa del río Uruguay. Eh, o sea que Santa Fe es también una ciudad que sobrevivía con economía básicamente de subsistencia, intercambios en algunas de esas estancias y esas, tanto las jesuíticas como las civiles, se criaban mulas que se llevaban a Córdoba y de ahí a Salta, donde había feria e invernada, y era para que sean devoradas por el cerro de Potosí. Eh, o sea, había una economía con un cierto dinamismo, cierta subordinación hacia cierta economía subsidiaria del Potosí, perdón, y cierta resquemor y ciertos problemas de jurisdicciones con Buenos Aires, lo que frenó de alguna manera ese desarrollo de la ciudad de Santa Fe durante bastante tiempo. Es más, fíjense que hoy por hoy la ciudad más importante de la provincia es, por lejos, Rosario. Lo que tiene interesante esto que también se usaba un sistema de construcción que tenía mucho parentesco con el guaranítico, eh, con algunas adaptaciones y algunos recursos que eran de menores posibilidades que las que tenían, pero también muy bien resueltos en su medida. Esto que ven acá es la iglesia del convento de San Francisco de Santa Fe, a una cuadra de la plaza principal. Hoy está involucrada, no sé si conocen la ciudad de Santa Fe, en lo que se llama el Parque Sur. Eliminaron varias calles y generaron todo un entorno. Hay una casa del siglo XVIII, que es la casa de Diez de Andino, el Museo Etnográfico, que es un edificio neocolonial, y del otro lado un colegio de fines del siglo XIX, principios del XX, que es donde estuvo el Colegio de los Jesuitas. Menos como todas las ciudades esas españolas, estaba la iglesia principal, en algunos casos catedral o matriz en la plaza,
el Cabildo, donde ahora está la Casa de Gobierno de un palacio francés de fines del siglo XIX, principios del XX, de la Casa Gris le llaman, estaba el Cabildo, y atrás estaba, atrás y a un costado, este convento de San Francisco. Tiene unas características muy particulares porque, digamos, los dos muros que ahora vamos a ver bien cómo se construye son de tapia. No sé si vieron ya las imágenes en sus casas. ¿Eh? El sistema este se llama, no eran cabriadas como las que conocemos, tampoco eran simples cabios, que son las vigas que arman los techos, una a cada 60 centímetros, después se pone el tablonado y arriba las tejas o las chapas, sino que se llamaba un sistema de par y nudillo. Eh, Piensen que estas maderas, estas paredes, al ser muy anchas y de tierra, tenían que soportar un techo que es muy probable que en principio haya sido con tejas de palma, como les había dicho, y que después haya incorporado las tejas cerámicas. Se introducía en la masa de cuando se estaba construyendo, esto que es una ménsula muy trabajada. Ese trabajo no solo es una cuestión estética, sino que cuanto más intrincada es la superficie del corte de madera y del pulido de esa madera para darle las formas escultóricas y demás, los relieves, la hacen más resistente al ataque de los xilófagos. Xilófagos son los bichos que comen madera. Xilo, madera, fago, comer. Entonces, se cruzaba una viga, se cruzaban estas que se apoyaban ahí, y hay una horizontal menor, que es la que forma esta especie de trapecio, que a su vez tiene después otras más chiquitas para sostener el entablonado del techo. Esta madera, que era algo frecuente pero no tanto, tenía una cierta regularidad, pero no siempre se llegaba en buen estado. Eran maderas que se traían del Paraguay. Cuando digo Paraguay, digo toda la zona de la Paracuaria, ¿no? O de la zona más cercana a Asunción, o de los pueblos de las Misiones. Tenían el inconveniente, si venían todos desde arriba por el Paraná, el, eh, los rápidos de Yacyretá y Apipé, que tendían a romper los troncos y hacerlos, a dispersarlos, era complicado. Eh, pero se traían en jangadas, las famosas jangadas, ¿no? Se cortaban en la selva, se trataban de mantener unidos e iban bajando, siguiendo la corriente del río. Ya les digo, era un problema en los altos de Apipé, y llegaban hasta Buenos Aires o Santa Fe, que carecían de maderas de calidad para la construcción. Los pocos árboles que había en todas estas zonas, en Santa Fe un poco más, en las islas, pero son maderas achaparradas, tipo espinillos, puede haber algarrobos, pero cada vez que te vas más al sur, la Pampa no tenía más que ombúes y lo que se llama la selva marginal bonaerense, que quedan fragmentos en el bajo, en la costa, de toda la costa del Paraná, Río de la Plata, que son eh, animales y plantas que van bajando con las crecientes en islas flotantes de camalotes o en algunos irupés. Y no era nada raro encontrar yaguaretés, cocodrilos, serpientes comunes en la zona, pero estas se quedaban como en una especie de nicho ecológico, que ya le digo, se llama Reserva Marginal Bonaerense, donde tampoco había árboles de calidad. Era la vegetación más achaparrada. Entonces, la jangada, esto ya implica un sistema de comunicación y de intercambios desarrollado, empieza a proveer de las maderas que no se conseguían acá, mientras trataban de hacer crecer árboles europeos para poder
tener maderas como la que los españoles tenían ahí. No, no sé por qué a nadie se le ocurrió, no encontré explicación lógica, plantar álamos en esta zona. No había gran cantidad de álamos, que es buena madera para la construcción, y después lo vamos a ver en Cuyo. Y también sirve como para delimitar predios, cortavientos, bueno, ustedes lo saben. Todo el Valle de Río Negro, las chacras están muy limitadas por álamos para ir cortando el efecto del viento. Bueno, esto tiene un trabajo artesanal soberbio y que se ha conservado y ha hecho también, estos bancos obviamente no estaban, ha sufrido restauraciones, algunas un poco para mejorar el estilo en el siglo XX, eh, pero la cubierta se mantiene prácticamente original, sin ningún clavo, vuelta, no había hierro. Eh, y con un trabajo que hasta tiene, fíjense, el altar con taracea. Taracea es la incrustaciones de maderas o marfil, maderas finas, maderas de distintos colores, para formar diseños, dibujos, algunos abstractos como guardas o lo que sea, o elementos figurativos. Eh, El púlpito tiene el pasadizo de entrada inmerso en el muro de tapia, que es de más de 1 metro de espesor. Estas ménsulas del coro, también con todo ese trabajo intrincado, sirve a su vez para hacer resistir a la madera. Estos son trabajos más modernos, pero imitando el estilo. Y lo que sí es original y es de una factura notable, y es un caso muy único, es, es la falsa cúpula en el falso crucero. El edificio es un rectángulo, pero en el techo se conforman como si fuera una nave central y una nave, un transepto, porque lo atraviesa, que son las que forman la cruz. Y ahí es donde se colocaban las cúpulas. Esto es una cúpula falsa, ni excede el techo exterior, pero fíjense el efecto, lo que era pésimo es la iluminación porque no me dejaba sacar buenas fotos, y el altar barroco con la misma riqueza que podía tener cualquier iglesia importante en toda la región. No son altares barrocos esplendorosos, pero sí con imágenes de bulto, algunas traídas de España. Se traía mucho y se intercambiaba de manera legal o ilegal imágenes con el Brasil. En Buenos Aires más, pero acá también. O sea que hay imaginería no local, hay también imaginería española, que era la menos frecuente, pero también brasileña. Y el tallado y la trabazón de todo esto es en base a tarugos. Ya les digo, no había hierro o era muy difícil de conseguir. El altar es barroco, vuelvo a decirlo, con dorado a la hoja, y muy interesantes algunas de las imágenes de las más viejas. Esta forma de construir, que es el muro de tapia, que se está reactualizando como con un gran valor ecológico. Y en Santa Fe es donde se usó mucho, en el actual territorio argentino, digamos, los pueblos de las misiones tenían mucha piedra, entonces trabajaban más con la piedra. Piedra sin tallar, salvo los elementos de adorno. Acá que no había piedra, esto era fundamental. Y ven, un encofrado con unas guías que les permiten ir subiendo, desplazándolas hacia arriba, mientras se va apisonando y asentando. Una vez que está sentado, compactado el material, que es tierra del lugar. En este caso la mayoría de la tierra es humus, pues una zona fértil. En otros lugares esto es arcilla, son tierras más arcillosas.
pero ven que el sistema es exactamente el mismo y puede tener formas modernas o formas tradicionales. Estos dibujos los hizo un jesuita expulsado, yo no me acuerdo si era bávaro o austríaco, era del centro de Europa, Pauque. Pero el tema es que cuando expulsan a los jesuitas de todos los reinos y disuelven la orden, el Papa, presionado por Carlos III, por el Marqués de Pombal, el primer ministro de José I de Portugal, por los reyes de Nápoles y Sicilia y otras potencias católicas, porque eran una gran competencia, tenían una idea de lo que debía ser el trato con los naturales, como les decían ellos, muy distinta, sobre todo los portugueses tenían esa inmensa necesidad de mano de obra esclavizada, y digamos, desde África venían cantidades, pero no suficientes. Entonces salían a cazar guaraníes y durante el siglo XVIII hubo varios enfrentamientos, eh, pero bueno, sobrevivieron hasta la expulsión de los jesuitas, quedaron los guaraníes con administraciones de otros sacerdotes de otras órdenes o gobernadores militares, como el caso del padre del general San Martín en Yapeyú. Piensen que la provincia jesuítica iba por el lado del río Uruguay, además de estancias en la banda oriental, eh, tenía estancias y pueblos hasta Yapeyú y hay evidencia, conocen el Parque Nacional del Palmar en Colón, es casi el norte cerca ya del límite con Corrientes, está Concordia y un poco más abajo, no me acuerdo si 80, 100 kilómetros, la ciudad de Colón. Y hay una estancia que fue de una hija de Urquiza que la dona como parque nacional natural, que es el famoso Palmar de Colón. Y están las ruinas de una calera que hay casi certeza de que en el origen era jesuítica. Hay otras ruinas, partes en ruinas que son un poco más modernas, pero también con construcción en piedra y demás. Y tenés un rosario de pueblos durante todo el río Uruguay que dan la pauta de ese dominio, Yapeyú, eh, La Cruz, Santo Tomé, varios. Que todavía hay casas más modernas construidas con el desguace de los edificios guaraníes. Enfrente de Santo Tomé está San Borja, que también era un pueblo de indios guaraníes, como decían los jesuitas. Bueno, esta construcción, este pauque y muchos otros jesuitas fueron eh, refugiados cuando perdieron su estado porque se disolvió la orden y los que querían se podían incorporar al clero regular, no sé bien cómo fue toda esa tramitación, y los otros no, perdían el estado, volvían al estado laico. María Teresa de Austria recibe a unos cuantos, entre ellos a Pauque, y en Austria, creo que en la misma Viena estaba, eh, dibuja sus recuerdos y su paso por Santa Fe. Y ahí están todas estas noticias sobre cómo se construía en Tapia y esta reconstrucción es más moderna, eh, pero fíjense que el sistema es básicamente el mismo. Se apisona a pie o con elementos contundentes, en general se caminaba. Eh, porque la tapia siempre se usó para muros de cierto espesor de edificios importantes, como una iglesia. Es más fácil para trabajar en edificios pequeños el adobe. O sea, vos haces el ladrillo, que es el mismo material, eh, es barro, es paja,
algo puede haber, tener crin de caballo, algunas cuestiones vegetales y animales que le dan como consistencia. Se usa bosta de vaca o de caballo para facilitar perdón, el amasado y después la trabajabilidad. El adobe, el ladrillo de adobe se hacen los moldes, se dejan secar. Hay que ver que la temperatura no sea muy alta, no sea muy frío para que el proceso sea el más interesante posible. Si puede ser a la sombra en algunos casos para que no le dé el sol directo, para que no se agriete también. Y se van levantando las paredes de cierto espesor. Ya les digo, Santa Fe esta técnica sobrevivió mucho más que en Buenos Aires, que fue haciéndose cada vez más marginal hasta desaparecer de los edificios de prestigio, tanto religiosos como civiles, como casas de la élite. Pero bueno, es interesante esto, cómo también una técnica ancestral, los muros de la Alhambra de Granada están hechos de tapia. Para las armas, cuando no había armas de fuego, era un excelente elemento para construir también fortalezas, porque si no hay piedra abundante por rapidez, por economía, bueno, sirve mucho. Eh, este, y otra cosa que pasó en Santa Fe, que también lo vamos a ver un poco en Buenos Aires en uno de los mapas, ¿eh? Acá rescataron y pusieron a la vista en una parte del muro de adobe. Fíjense que las casas son también con galerías. Este caso es la casa de Diez de Andino, que era una familia importante, ahora funciona el Museo Histórico Provincial. Ese es el colegio que había sido de los jesuitas, el predio donde estaba, hoy es la Inmaculada Concepción. Y al otro lado de esta manzana está la iglesia de los jesuitas, que se deformó bastante con el curso de los años, pero que algunos elementos conservan. Ven el mismo trabajo de las maderas, los tirantes son rollos de palma, lo que les trae bastantes problemas de mantenimiento, y las tejas originalmente eran de esas musleras artesanales, que en algún momento se las fue reemplazando por tejas industriales, ahora se está tratando de volver a la técnica original, si bien no es posible conservar los elementos originales. Pero es muy interesante porque, digamos, las casas españolas tendían a cerrarse sobre uno, dos o tres patios, depende de la importancia. Algunas salían de calle a calle. La división de los terrenos normalmente cuando se fundaba una ciudad era en cuartos, pero a veces se subdividían y después se encontraba que se podía comprar un terreno aledaño y salía a la otra calle, etcétera. Pero bueno, se fueron moldeando, tratando de hacer patios. En Santa Fe prácticamente no se consiguieron ni las casas principales cerrar. Esto es lo que los arquitectos llamamos el tejido urbano, es la forma en que se implantan los edificios, era abierto. Se cerraba con tapias que podían ser, que es otra forma de construir con arquitecturas de tierra, con lo que nosotros llamamos quincha, que tiene otros nombres en distintos lugares de América, ahora no me, después me voy a acordar cuando lo veamos también en el noroeste, que es un entramado de palo a pique, tiqui, 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 se refuerza con cueros, tientos y se azota con tierra para opacarlo. A veces eran más anchos, a veces eran más angostos, pero se trataba siempre de cerrar la casa hacia la vista del exterior. En este caso, al meterse en ese parque que les decía, el Parque Sur de Santa Fe, búscanlo en el Street View, eh, parece más un chalet neocolonial, pero es muy interesante la arquitectura de esta casa. Son errores de cuando se restauró, incluso antes de ser declarada monumento nacional, era monumento de la provincia. Y llegamos a Buenos Aires, que vamos a hacer una pequeña introducción, si no, para seguir y terminar
la, la, la semana que viene. Vamos a tratar de hacerlo. La ciudad de Buenos Aires, ya les digo, era una ciudad en principio durante todo el siglo XVII marginal, sobrevivió con el contrabando, empieza a tener cierto auge cuando se empieza a abrir el puerto al mercado de esclavos, que en principio estaba acá. Esto es para que se ubiquen, esto es la Plaza San Martín. Esta es más o menos la calle Viamonte, la salida era sobre Tres Sargentos o Avenida Córdoba. Y por acá estaría el predio que fue del el Teatro Colón, la Plaza de Mayo, entonces Plaza Mayor, Plaza de la Victoria se la llama después de las invasiones, San Francisco, Santo Domingo, que es donde está la tumba de Belgrano, y esto ya era la calle Chile. O sea, fíjense que en 1750, ya en periodo de expansión, la ubicación de las manzanas consolidadas es muy pequeña. Son 4 o 5 cuadras, y Buenos Aires siempre creció más o menos así, hasta el siglo XIX, como una especie de triángulo deformado. Este era el Camino Real hacia Cuyo, la avenida Rivadavia. En parte tomaba la calle Hipólito Yrigoyen, que es la de este otro lado, pero bueno. Esto es más o menos Parque Lezama, y por acá está la Plaza Dorrego. Estos dos arroyos, el tercero del norte y el tercero del sur, era como que dividían el ejido real de la ciudad. Y si se fijan, mírenlo después en, eh, en sus casas con detalle. También acá tenemos casas con lo que llamamos tejido disperso. Están siendo dibujadas las manzanas, pero la ocupación es poca dentro de esa manzana. En el centro eran mucho más consolidadas, vivía la élite. Tan es así, como vivían fuera de San Telmo, es el primer suburbio de Buenos Aires. Y a los habitantes, y eso después quedó impregnado a fuego, se les decía forajidos, no porque eran todos malos, pero sí porque vivían fuera del ejido. Entonces, no estaban tan sometidos a las leyes y a las ordenanzas de los cabildos. Bueno, va creciendo Buenos Aires hasta que después se tapan los arroyos y demás, pero el crecimiento ya en 1822, 70 años después, es mucho más grande, y aunque acá no se ve, conserva más o menos esa forma en triángulo, pero ya mucho más extendido. Esto es en la época de Rivadavia, ministro de gobierno de Martín Rodríguez. Eh, y acá Buenos Aires ya se despega de Santa Fe de Corrientes y de la misma Asunción, y se despega en cuanto a poder económico y demás. Les decía, en 1690, o sea, un poco antes del mercado de esclavos y de todo eso, los jesuitas también ponen un asiento acá con su manzana. Primero estaban en la cuadra inmediatamente cercana al fuerte, hasta que se mudan a lo que es la manzana de las luces, que es ahí. Les muestro con la manito. ¿La ven, no? Sí, sí. Eh, y ahora vamos a ver una imagen, que es una reconstrucción, pero es bastante aceptable por lo que dicen todos los historiadores y arqueólogos. Y no llegaba mucho más allá. Una iglesia que está por acá, que sigue estando modificada en la fachada y el claustro también bastante cambiado, en Alsina y Piedras, a 3 cuadras era el curato de los indios, porque ya acá empezaban otros suburbios, el barrio del Mondongo, donde los negros libertos se fueron agrupando, pues estaba la iglesia de Montserrat, cerca donde está el que era Ministerio de Obras Públicas, ahí sobre la avenida Belgrano, es un edificio más nuevo del siglo XIX, está la iglesia de Montserrat, que era el curato de los negros, la cofradía de los negros tenían ahí.
muy lejos del centro y se fue formando un barrio de libertos, que era el barrio del Mondongo, que después hubo otros barrios del Mondongo más al oeste. Y esta otra, la parroquia de San Juan Evangelista, sí, es el curato de indios, que también vivían por ahí en ranchitos, un poco en las afueras de la ciudad. Entonces, ven, estas dos, este es un óleo de Leoní Matiz, que reconstruye ya al fines del virreinato la recoba que divide las dos plazas, se construyen alrededor de 1804, en un estilo más neoclásico. Con los virreyes vinieron ingenieros militares, no podían hacer muchas defensas de piedra y demás, pero trajeron el estilo neoclásico a la arquitectura, sobre todo civil. El cabildo lo había empezado el arquitecto Bianchi, que era un hermano jesuita. Esta era la sede del obispado, y estas dos medio ranchitos son sobrevivientes de la vieja manzana de los jesuitas, de la primitiva, que lo usaron los virreyes para depósitos, que era como una especie de plaza de armas del fuerte. La plaza oficial y civil era esta: a un lado está la catedral, acá está el cabildo, en la casa del obispo, y esa esquina, que desapareció con la diagonal sur, desapareció antes la casa en sí, pero ahora ni el terreno está, era la sede de la Inquisición. O sea, Buenos Aires tenía todas las instituciones de una capital española. Pero esto, la construcción de todo esto era en tapia y adobe, y ya el fuerte que está a espaldas de la imagen, el cabildo es un poco posterior, se empieza a construir en 1725, había tenido edificios de barro que eran muy malos, se caían, proyectos para hacer edificios mejores que nunca se hacían, nunca había plata, ni qué sé yo, y hacía por esta calle, que es la calle Bolívar ahora, se llega a la manzana de los jesuitas a una cuadra. Y la iglesia de los jesuitas es la más antigua que permanece en pie y es la primera que se hace con ladrillos. Después otras iglesias, durante el tiempo que estuvo el Bianchi en Buenos Aires, ya les digo, se empieza a construir, porque aparte iban y venían bastante, entre Córdoba, las estancias y los pueblos de las misiones. Pero se le pidió que se quedara porque había que ir dotando a la capital de iglesias acordes a una capital, en principio, de una gobernación de la gobernación del Río de la Plata y después del virreinato. Hacen el segundo edificio de la catedral, que se derrumba, y después, bueno, la última catedral la hace un italiano, Masella, a mediados del siglo XVIII. Bueno, esta era la iglesia de los jesuitas, fíjense, y la manzana, este es el colegio, esta es la procuraduría, por acá atrás pasa, que mochó también este edificio, la Diagonal Sur, y donde está el Colegio Nacional Buenos Aires, es todo esto, era parte de la huerta. El colegio ocupaba una parte y lo demás era huerta. Pero bueno, estamos llegando a y media. Vamos a cortar acá y la seguimos el lunes que viene. ¿Eh? Si quieren alguna Bárbaro. pregunta o El comentario, viernes, viernes, el viernes. el viernes. Eh, Te miro en la pantalla y pareces con los auriculares, parece un peinado raro de canoso. Eh, bueno, imágenes del puerto de Buenos Aires, esto es de la expedición de Brambila. Ya era una ciudad importante hacia fines del siglo XVIII, Buenos Aires, con un puerto muy activo, aunque mal puerto en cuanto a la operatoria,
Les voy a dar una cosita. Esto, que era un brazo del riachuelo, el riachuelo ahora sale por allá, pero también las costas son bastante cambiantes, generaba entre la corriente que venía del río y esta de acá, lo que se llama un pozo, que después desapareció. Pero era el lugar que era como el primer puerto natural de Buenos Aires, el Pozo de la Invernada se llamaba, y por acá se subía y San Telmo en parte creció porque era barrio de marineros. San Telmo es un patrono, un semisanto, porque era beato no sé cuánto, pero todos lo asimilaban a un tal San Telmo, que no sé si era Elmo. Es toda una historia de esos sincretismos que pasan también en Europa, que era como una especie de patrono no oficial de los navegantes. Y se formó ese barrio ahí medio denso, medio picante en aquel momento. Así que bueno, no sé, ¿algún comentario, alguna cosa más? No, 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 por mi parte está no, profe, claro, está bien, está claro, está. está claro. Bueno, Usted, me alegro. Voy a después, hacer una después Bueno, parte sube el y audio. arrancamos después con Córdoba. ¿Eh? bueno, Todo bueno, Bien, bueno, el viernes profe. que viene. perfecto, ¿Ok? Bueno, hasta el viernes. perfecto. Chau, chau. Chau, Listo, profe. Nos vemos. nos vemos.